Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hoy día vamos a ver lo que serían vasos arteriales, venosos y linfáticos de cabeza y cuello. Hemos llegado hasta ahora a ver todo lo que sería el esqueleto óseo de la cabeza, las cavidades comunes. Hemos armado, hemos movilizado este esqueleto en las áreas donde se puede movilizar a través de las articulaciones y los músculos que interactúan con esas articulaciones, y ahora para que funcionen esos músculos en realidad necesitamos aportarles el oxígeno y los nutrientes, y eso lo hace el sistema circulatorio. Vamos. Bien, como primera aproximación a las arterias de cabeza y cuello, nos vamos a acordar que las arterias de la cabeza y el cuello se originan en el callado de la aorta. De la circulación general, de circulación mayor y circulación menor, un concepto que ustedes traen ya desde el pre, recordamos que del ventrículo izquierdo sale la arteria principal, que es la arteria aorta, y esta arteria, que es la que ustedes están viendo acá a la izquierda, distribuye a través de todas sus arterias colaterales y terminales toda la sangre oxigenada en la economía del organismo. La arteria aorta sale del ventrículo izquierdo y tiene una porción ascendente, de la que salen las arterias coronarias, una porción curva o callao, de la que salen 3 troncos arteriales que ya los vamos a nombrar y son los que dan la irrigación a la cabeza y al cuello, y una porción descendente, acá la estamos viendo. Esta porción descendente tiene una región en el tórax, se llama aorta torácica, pasa el diafragma, recorre la cavidad abdominal, se llama aorta abdominal, y termina en sus 2 ramas terminales las arterias ilíacas comunes. Estas arterias ilíacas comunes luego se van a dividir en 2 arterias, una ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca interna va a ir a pelvis y perineo, y la ilíaca externa va a ir a miembro inferior. Entonces, de esta forma, con sus colaterales, ya sea de aorta ascendente, callao o aorta descendente, y sus ramas terminales a través del tronco de las ilíacas, la aorta se encarga de distribuir en toda la economía la sangre oxigenada. Volviendo al callado de aorta, el callado de aorta tiene 3 ramas terminales de derecha a izquierda: el tronco brachiocefálico arterioso derecho, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Además está decirles que el tronco brachiocefálico arterioso derecho me va a dar la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Las arterias subclavias van a ser las que se encarguen de llevar la irrigación a ambos miembros inferiores, miembros superiores. Y las arterias carótidas son las que van a llevar la irrigación a la región de la cabeza y el cuello. Entonces, nosotros vamos a ver que toda la irrigación de cabeza, cuello y miembros superiores depende de las ramas terminales del callado de la aorta. Repito, de derecha a izquierda, tronco brachiocefálico arterioso derecho, que me va a dar la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha, arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Estas arterias salen de la región del tórax, por lo cual van a tener que atravesar el orificio torácico superior para llegar al cuello. El orificio torácico superior está limitado anteriormente por el manubrio del esternón, el arco de la primera costilla, y hacia posterior el cuerpo de la vértebra T1. Todas las estructuras que vayan desde cuello a tórax o tórax a cuello van a tener que atravesar este orificio torácico, y las vamos a estudiar en orden. De posterior hacia anterior vamos a tener el esófago, la tráquea, los lóbulos de tiroides, y vamos a tener un componente vascular y nervioso que va a atravesar este orificio torácico superior. Hacia los laterales de esta línea medio visceral de cuello que yo ya les he nombrado, vamos a encontrar las arterias carótida común izquierda y la arteria carótida común derecha. ¿Junto con qué? Con las venas yugulares internas. ¿Sí? Entonces, y si recordamos algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, carótida común, yugular interna y nervio vago formaban el paquete vasculonervioso del cuello.
Por supuesto, el nervio vago pasa también por el orificio torácico superior, buscando el esófago en la región del tórax. Entonces, como les venía diciendo, las arterias carótidas van a salir del callado de aorta, ya sea del tronco brachiocefálico arterioso derecho o directamente del callado de aorta, la carótida izquierda, y se van a aplicar a los lados de la línea medio visceral del cuello, es decir, a los lados de la tráquea y el esófago. Van a ascender paralelas a la tráquea y al esófago y van a formar en la región del cuello el paquete vasculonervioso del cuello junto con la yugular interna y el nervio vago en un segundo plano. Ustedes recuerden que el paquete vasculonervioso del cuello tiene un plano superficial que es el vascular, ya la arteria hacia medial y la vena hacia lateral, y posterior, si yo abro arteria y vena, encuentro por debajo el paquete vasculonervioso del cuello. El nervio vago. Acá estaríamos viendo, ya estamos en cuello, esto es el yoides, la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea, el cricoides, la membrana cricotraqueal y los anillos traqueales, todas estas estructuras laríngeas. Hacia los laterales de estas estructuras medioviscerales, ahí tenemos carótida común izquierda y vemos el nervio vago por detrás de la carótida, y hacia el lateral debiera estar la arteria, la vena yugular interna, perdón. La arteria carótida común asciende paralela a la línea medio visceral del cuello sin dar ramas terminales o colaterales en el cuello, ¿sí? Y llega hasta el nivel del cuarto cartílago de la columna o borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Y ahí se divide o se bifurca en sus dos ramas terminales, la carótida externa y la carótida interna. Si ustedes observan, esta que está hacia medial es la carótida externa y hacia lateral es la carótida interna. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque en el preparado se ven al revés de los nombres, o sea, la interna se ve externa y la externa es interna. Porque en realidad el nombre hace referencia a lo que irrigan. La carótida interna irriga la región del neuroencéfalo, ¿sí? Ingresa al cráneo por el orificio carotídeo y va a dar las ramas para la irrigación del tejido cerebral, mientras que la carótida externa me va a dar la irrigación para lo que sería el viscerocráneo, ¿sí? Entonces, a nivel del tercer cartílago cervical o borde superior del cartílago tiroides, se divide en su rama externa y en su rama interna. Como les decía, la carótida interna se va a ingresar por el orificio carotídeo, ahí la están viendo, el borde, la flecha superior es la carótida interna, y me va a dar varias ramas, entre ellas la arteria oftálmica, que la vamos a ver en cavidad orbitaria, me va a dar la cerebral anterior, me va a dar la cerebral media, la comunicante posterior, y va a formar todas esas arterias, cerebral anterior, media y comunicante, van a formar parte del círculo arterial o polígono de Willis, que es la estructura vascular encargada de dar toda la irrigación al encéfalo. Este círculo arterial o polígono de Willis está completo en su fosa posterior por las ramas que vienen de dos arterias que enseguida vamos a conocer, ramas de la subclavia, que son las arterias vertebrales. Todo lo que es fosa posterior es territorio de la vertebral, que es rama de la subclavia, y todo lo que es fosa media y anterior es territorio de la carótida interna. La carótida interna no da ramas en su recorrido extracraneal, comienza a dar ramas en su recorrido intrapetroso e intracraneal, y las ramas de la carótida interna, excepto la oftálmica, que la vamos a estudiar, ingresando por el orificio óptico junto con el nervio óptico hacia la cavidad orbitaria, las vamos a ver en el sistema nervioso. Acá lo que estamos viendo es la salida de las carótidas, el ascenso de carótidas, y esto sería el círculo arterial del encéfalo, el polígono de Willis, y esto es una arteriografía cuando hay una obstrucción a nivel de la arteria y no pasa más el líquido de contraste. Esto es lo mismo que esto que yo les estoy mostrando ahora.
el círculo arterial. Como les dije, la porción anterior del polígono de Willis corresponde al territorio de las carótidas, la porción posterior del polígono de Willis corresponde al territorio de las vertebrales que vienen de la subclavia. Una vez que ya hemos hablado de la carótida interna, vamos a continuar con la carótida externa. Y recordarles que el triángulo carotidio, que nosotros estudiamos en los triángulos de cuello, recuerden, borde superior, el digástrico, borde interno del homoyoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo, corresponde a la bifurcación de la arteria carótida común en sus dos ramas terminales y corresponde a su vez al lugar donde yo puedo tomar el pulso carotidio, ¿sí? Entonces, nosotros recordamos que acá estaría, que la anatomía de superficie nos permite proyectar las estructuras profundas en la superficie de la piel y el triángulo carotidio justamente nos permite encontrar el pulso de la carótida y donde estaría la bifurcación de la carótida en sus dos ramas terminales. Otro concepto que tienen que recordar de la bifurcación de la carótida es que en la bifurcación de la arteria carótida vamos a encontrar el seno y el cuerpo carotidio, que son varos y quimorreceptores para el control de la presión arterial. Una vez recordado esto, nos vamos a la carótida externa. Dijimos que carótida externa se originaba a nivel del borde superior del cartílago tiroides en la bifurcación de la arteria carótida común. La carótida externa se va a encargar de irrigar el víscero cráneo y lo va a hacer a través de ramas colaterales y de ramas terminales. Recuerden que las colaterales son las que va dando la arteria en su recorrido y las terminales son aquellas cuando cambia de nombre. Las ramas colaterales de la arteria carótida, fíjense que el nombre les dice qué es lo que va a hacer cada una de ellas, y las ramas terminales de la arteria carótida externa son dos, la temporal superficial y la maxilar. La temporal superficial se encarga de la irrigación del cuero cabelludo y la arteria maxilar se encarga de la irrigación de las estructuras de la línea media profundas del víscero cráneo, mientras que tiroidea superior, faringe ascendente, arteria lingual, facial, occipital y auricular posterior se encargan de la irrigación de las estructuras superficiales del víscero cráneo. Para las ramas colaterales de la arteria carótida externa, ustedes van a trabajar con los docentes de práctico y les van a hablar de una mnemotecnia que se dice, linfa-fa oxi-auri-par, que son las primeras letras de todas las ramas colaterales de la carótida externa y están en orden de aparición en el preparado. Entonces ahora nos vamos, espérenme que se me abrió algo que no quiero y que no sabría cómo sacarlo. Ahí estuvo, ya lo pude sacar, disculpen. Ah, no, me fui a cualquier lado, chicos, perdón. Fíjense, acá nos ubicamos. Yugular interna, carótida común, bifurcación de la carótida, carótida interna que asciende y carótida externa que empieza a dar ramas. La primera rama que da la arteria carótida externa es la arteria tiroidea superior, que ustedes la van a ver que es descendente, ¿sí? La arteria tiroidea superior se va a ir hacia la línea media del cuello buscando los lóbulos del tiroides, la región superior de los lóbulos del tiroides, ¿sí? En el camino a la arteria tiroidea superior le queda muy cómodo darme la arteria laringea superior. Entonces todo lo que es la región supraglótica de la laringe va a estar irrigada por la laringea superior, que es rama de la tiroidea superior. Si yo sigo ascendiendo en el recorrido de la carótida externa, fíjense, me voy a encontrar con un tronco arterial ahí, que es el borde superior de la flecha negra, se los estoy marcando, y ese tronco es el tronco de la arteria lingual y de la arteria facial. Pueden salir solas o en un tronco común. Entonces, la arteria lingual, ¿qué va a hacer? Con forma de colita de chancho, se va a ir buscando la línea media, va a atravesar el músculo hiogloso y se va a buscar la base de la boca, el piso de la boca. Va a dar la irrigación de los músculos del piso de la boca y de los músculos propios de la lengua y va a terminar en la punta de la lengua
como arteria dorsal de la lengua. En su recorrido me va a dar la irrigación de la base de la fosa palatina, de la cavidad palatina y de las amígdalas. Todo lo que sería el piso de la boca y la lengua van a estar irrigados por la arteria lingual. La arteria facial va a salir en un recorrido ascendente y se va a ir buscando el ángulo de la mandíbula. A la altura del ángulo de la mandíbula va a rodear el ángulo de la mandíbula, va a tomar contacto con la glándula submandibular, que es una de las glándulas salivales menores, y va a emerger en la rama, bien en lo que sería el cuerpo de la mandíbula, buscando el borde de la boca, ¿sí? La unión del labio superior con el labio inferior. A la altura de la unión de ambos, o sea, lo que sería el orbicular de los labios, ahí me va a dar las ramas labiales, que me va a dar una rama labial superior, una rama labial inferior, y me van a formar el círculo arterial de los labios. De ahí va a continuar por el surco nasogeniano como arteria nasogeniana y va a terminar en el ángulo interno del ojo como arteria angular. En el ángulo interno de la órbita se van a unir la angular de la facial con la angular de la oftálmica y voy a tener una anastomosis del circuito arterial de la carótida interna con el circuito arterial de la carótida externa. De la cara posterior de la arteria carótida externa a nivel de la salida del tronco tirofacial va a salir la arteria faríngea ascendente, que se va a ir buscando la línea media y se va a aplicar a los músculos constrictores de la faringe. Y va a dar irrigación al tercio superior de la faringe. Hacia posterior va a salir la arteria occipital, que se va a ir buscando la región occipital y me va a dar la irrigación del cuero cabelludo en la región occipital, y por detrás de la occipital va a salir la auricular posterior, y la auricular posterior va a ir buscando la región posterior, que es lo que estarían viendo ahí, del pabellón auricular. Además me va a dar ramos parotídeos, que son los ramos para la glándula parótida, que es una de las glándulas salivales mayores. Estas serían las ramas externas o las ramas colaterales de la carótida externa. Ahí las estamos viendo, fíjense. La faringe ascendente que se va hacia los constrictores de la faringe. Ahí está la facial, que rodea el ángulo de la mandíbula y se va buscando el círculo arterial de los labios. Ahí está la lingual, que se va metiendo hacia la región del piso de la boca. Por supuesto que abajo está la tiroidea con la lingual, con la laringea, disculpen, no con la lingual. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? Las ramas terminales de la carótida externa dijimos que eran dos, la maxilar y la temporal superficial. Y estas ramas terminales se van, la carótida externa se va a bifurcar a la altura del cuello del cóndilo. Fíjense que acá estamos en el cóndilo de la mandíbula, a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula, la arteria carótida externa va a dar sus dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria temporal superficial va a ascender por delante del conducto auditivo externo, ¿sí? Por delante del trago se llama, y se va a aplicar a la región lateral del cuero cabelludo. De hecho, me va a dar la irrigación de la región temporal y de la región parietal del cuero cabelludo. Y la arteria maxilar va a hacerse profunda, va a pasar por detrás del cuello del cóndilo y va a ir a ocupar el espacio que nosotros ya hemos definido como la fosa pterigo-palatina. En el interior de la fosa pterigo-palatina me va a dar todas sus ramas colaterales, que son 14. Y va a terminar como arteria esfenopalatina ingresando por el orificio esfenopalatino hacia las fosas nasales. En las fosas nasales la esfenopalatina me va a dar la nasal medial y la nasal lateral, y a través de las arterias nasales voy a irrigar la fosa nasal. Respecto de la arteria maxilar, acá hemos retirado la rama ascendente de la mandíbula y estamos viendo la carótida, perdón, me fui. Estamos viendo la carótida, la temporal superficial, que se me va por delante del trago del pabellón auricular, hacia la cara lateral, lo que sería el terio,
Y la maxilar, que se me hace profunda en el interior de la fosa pterigopalatina. Si nos orientamos, acá tenemos el cuerpo del maxilar, ahí está el ala externa de apófisis pterigoides, con lo cual estaría la fisura pterigomaxilar, y ahí estaría ingresando la arteria maxilar hacia la profundidad de la fosa pterigopalatina para ingresar como arteria fenopalatina por el orificio fenopalatino. Recuerden que el palatino es el límite medial de la fosa pterigopalatina. ¿Qué estructuras irriga la arteria maxilar? Bueno, las primeras que me da hacia arriba, y que ustedes ya las conocen, es la meningia media y la meningia accesoria. Me da las arterias temporales para los músculos temporales, me da la arteria maceterina para el macetero, me da las arterias pterigoideas para los músculos pterigoideos, me da la arteria bucal, me da la arteria alveolar superior, me da la alveolar inferior, me da las ramas palatinas para la región del del techo de la cavidad bucal, me da la rama timpánica, me da todas las ramas musculares de la región de los músculos masticadores y termina como arteria fenopalatina, que es lo que están viendo ahí, ingresando por el orificio fenopalatino hacia la fosa nasal. Me da también la infraorbitaria, me había olvidado de esa. Todas estas arterias son las que van a irrigar las estructuras profundas del víscero cráneo. ¿Qué hace la arteria antes de eso? Esta sería la arborización de la meningia media, que es la rama colateral de la arteria maxilar en el interior del cráneo. ¿Qué hace la arteria temporal superficial? La arteria temporal superficial, como les dije, surge a partir de la bifurcación de la carótida externa a la altura del cuello del cóndilo de la mandíbula, asciende por delante del trago, que es esta elevación del pabellón auricular, y va a irrigar la región temporal y parietal del cuero cabelludo. La región occipital del cuero cabelludo lo irrigaba la occipital de la carótida externa, y la región frontal del cuero cabelludo las irrigan las ramas supratroqueal y supraorbitaria de la carótida interna a través de la oftálmica. Bien. Una arteria importante que es la rama de la temporal superficial, es la arteria transversa de la cara, que es la arteria que irriga la mejilla. ¿Sí? La cervical transversa. La facial transversa, disculpen. No cervical. Bien. Nosotros hasta ahora con las ramas de la arteria carótida hemos irrigado lo que sería del borde superior del cuello hacia el cráneo. Nos queda irrigar la porción inferior del cuello. La porción inferior del cuello lo hacen las ramas colaterales de la arteria subclavia. La arteria subclavia surge en el lado izquierdo desde el callado de la aorta directamente y en el lado derecho desde el tronco arterioso brachiocefálico derecho. Y va a tomar en su recorrido contacto con el músculo escaleno. De hecho, nosotros la describimos como una estructura interescalénica junto con los troncos primarios del plexo braquial. Este recorrido a través del triángulo interescalénico nos permite dividir a la arteria subclavia en tres porciones. La primera porción o preescalénica, la segunda porción o posescalénica por detrás del escalénico, retroescalénica sería, y la tercera o posescalénica cuando ya pasó del escalénico.